delegados de la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron que 60 jóvenes permanecen en Guatemala. ¿Qué hules? Bienvenidos a Cada Siete, un podcast semanal de análisis político, social y entrevistas, donde te haré una dieta de información que te ayudará a estar enterado sin sobrecargarte de noticias y fake news. ¿Qué les parece si empezamos con un tema que estuvo muy candente en México entre Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente, Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México, y un personaje singular, Genaro García Luna? Roberta Jacobson, quien fue la representante diplomática de la Casa Blanca en la última etapa del sexenio de Enrique Peña Nieto, antes y por muchos años trabajó en el Departamento de Estado encargada de los temas de México, en especial de la negociación y la instrumentación de la Iniciativa Mérida. Por su amplia experiencia, trabajó muy de cerca con Genaro García Luna, que, como sabemos, ahora está encausado en los Estados Unidos debido a sus nexos con el cártel de Sinaloa, especialmente con la fracción que dirigía Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Me provocó buscar una entrevista con Roberta por lo declarado en una mañanera por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ingenuamente, y demostró estar muy desinformado, dijo que el tema de Genaro García Luna estaba vetado en los medios de comunicación, cuando muchos colegas, que yo sé, y su servidor, hemos escrito constantemente de Genaro García Luna, y no solo desde que está encausado en Estados Unidos, desde hace muchos años. Yo recuerdo una entrevista con Tony Plácido, ex jefe de inteligencia de la DEA, en la cual me aseguró en ese momento que Genaro García Luna y su gente, se decía, tenían nexos con el cártel de Sinaloa. Lo que son las cosas. Roberta empezó a decirme en la entrevista que cuando estaba en el Departamento de Estado, en la Subsecretaría de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, y trabajaba con México casi al día a día por la Iniciativa Mérida, empezaron a escuchar rumores e información no corroborada, que esto es importante porque a ella no le correspondía, ella era diplomática, no fiscal del Departamento de Justicia, sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico, que esa información se las pasaban a las agencias de inteligencia de Estados Unidos, entiéndase la CIA, el FBI, la DEA, ICE y todo lo que se pueden imaginar. Pero las fuentes eran mexicanas, es decir, tanto elementos de la Policía Federal, del Ejército, narcotraficantes, funcionarios y exfuncionarios que conocían a Genaro García Luna. Y obviamente, una de las preguntas que provocó la respuesta que desató la controversia en México fue cuando le dije a Roberta, tú conoces muy bien a los mexicanos y el día que se sepa que Estados Unidos tenía esta información, aun cuando no la corroboró en su momento, se van a decir que por qué Washington no actuó. Y ahí Roberta dijo, toda esta información, y es ingenuo pensar que Estados Unidos no iba a hacer nada, que eventualmente sí lo hizo, la tenía también el expresidente Felipe Calderón, porque las fuentes venían precisamente de bocas mexicanas. Y ahí Roberta, no solo eso, me declaró que ella en una reunión, cuyos personajes no quiso identificar por obvias razones, cuando hablaron de la Iniciativa Mérida y en materia de seguridad, lo dejó muy en claro. Hablaron de esos rumores del secretario de Seguridad. Jacobson estableció que tomaban las medidas necesarias con mucha cautela para trabajar con García Luna porque no tenían otra opción, debido a que no solo era secretario de Seguridad Pública, sino mano derecha y confidente de Calderón, además de integrante de su gabinete. No es la primera vez, me explicó Roberta, que el Departamento de Estado tiene que lidiar con secretarios de Estado de otros países corruptos, porque ellos no designan a los funcionarios. Eventualmente, y lo establece Roberta, Estados Unidos
sí cumplió con esa investigación. Está encausado García Luna en la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York. Le pregunté, y conociendo la división de poderes y lo cautelosa que es Roberta Jacobson, si ella supo en su momento, en los años cuando García Luna era secretario de Seguridad Pública, que el Departamento de Justicia lo estaba investigando. Dijo que era imposible para ella saber si lo estaban investigando debido a la división de poderes. No olviden que aquí no es como en México. Cuando digo aquí me refiero a los Estados Unidos. El filtrar una investigación federal del Departamento de Justicia implica un delito, obstrucción de justicia. ¿Por qué? Porque si se filtra la investigación, le puedes advertir al sujeto que está siendo investigado y ocultarse o escapar. U otra, obstruir la investigación de las agencias federales. Por ello, es un delito y se hace de manera secreta. No olviden que a Donald Trump lo enjuiciaron precisamente por la acusación que le hicieron los demócratas de obstrucción de justicia. Todo esto generó un desmentido por parte de de Felipe Calderón. Suena tonto y es del sentido común lo contrario, decir que Calderón iba a aceptar, sí, yo sabía y dejé trabajar a Genaro García Luna, se estaría incriminando. Lo negó. Jacobson sacó un mensaje en su cuenta personal de la plataforma de Twitter diciendo que ella nunca vio información corroborada de los nexos de García Luna con el narcotráfico. Y así está textual en la entrevista que a mí me dio y se publicó en Proceso. Lo que ella aclara es que no hay ninguna conspiración en esta entrevista. En las redes sociales, se imaginan, se atrevieron a acusarme de haberle pagado a Roberta Jacobson para que me diera la entrevista. Así son las redes sociales y somos los mexicanos de una piel tan delgadita. Hace unos días me acusaban de que me pagaba Felipe Calderón por criticar a López Obrador al calificar de amarillista la revista Proceso. Ahora que saqué esta información importante sobre Genaro García Luna, resulta que me paga López Obrador. En fin, no se puede tener contento a todo mundo. Lo único que hay que hacer en este bendito oficio del periodismo es informar con objetividad. Y para tapar bocas, por no decirlo de otra manera, en Proceso, con mi anuencia, decidimos publicar los audios de la entrevista. Y ahí se escucha perfectamente a Roberta Jacobson decir que sí, Felipe Calderón sabía, aunque lo niegue, de esos rumores de que su secretario de Seguridad Pública estaba involucrado con el cártel de Sinaloa. El otro tema y que sigue latente es el papel de los medios de comunicación como chivo expiatorio de López Obrador para desviar la atención de preguntas incómodas. Ya es constante en las mañaneras que el mandatario mexicano dé nombres y apellidos de reporteros, además de señalar a ciertos medios, periódicos y revistas de ser fifís y conservadores cuando no le gusta lo que se publica ni lo que preguntan. Es muy grave lo que hace el presidente mexicano, porque el papel de la prensa y de un reportero no es, como él dice, servir de esa manera al pueblo. La responsabilidad cívica que tenemos los medios de comunicación es cuestionar a los funcionarios públicos y a los políticos para que le rindan cuentas al pueblo a quienes se deben. Esa es la gran diferencia. Y en ese sentido, yo lo que les puedo decir, que aunque le incomode y le arda al presidente de México, seguiremos haciendo esas preguntas que no le gustan a los funcionarios. Lo que importa aquí es cumplir con nuestra responsabilidad ante la sociedad, informarlos y informarlos de manera objetiva. Y para abundar más en este asunto y las implicaciones que tiene incluso esto para la libertad de expresión y la democracia, a continuación los invito a escuchar la plática que tuvimos con Edison Lanza, quien es el relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, la OEA,
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Edison, bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Los saludo desde aquí de Washington. Edison, el tema de la relación prensa-gobierno siempre ha estado sobre la mesa en los últimos días. En México, de manera especial, desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha estado mencionando con mucha regularidad en sus conferencias de prensa que hace por la mañana. La sociedad mexicana ha aplaudido la apertura y libertad que se ha dado en los medios de comunicación con la llegada de López Obrador a la presidencia. Sin embargo, ese cheque en blanco que tiene de respaldo por una parte muy importante de la sociedad, ha empezado a generar cierta polarización en la sociedad. Y es que el presidente, de manera regular, responde a los medios de comunicación que llegan a poner en tela de juicio lo que él dice o lo que él ordena. Y esto ha generado pues críticas, sobre todo en los medios de comunicación, porque aun cuando antes no teníamos esta apertura con un presidente, López Obrador ha empezado a señalar por nombre y apellido a columnistas, articulistas y a los medios de comunicación con los que él no está de acuerdo. ¿Hasta qué punto puede beneficiar o provocar mayor división en una sociedad el que un presidente haga este tipo de señalamientos? Bueno, lamentablemente digámoslo así, la estrategia de desacreditar a la prensa, socavar el rol de la prensa y criticar a los periodistas, pero más que criticar a los periodistas, estigmatizar, señalar cómo están haciendo un papel o cumpliendo un rol, digamos, sesgado o venal, o en algunos presidentes, no ha sido López Obrador el caso, pero otros presidentes lo han mencionado, lo señalan como prensa corrupta, o como prensa opositora, o como fake news, o como prensa fallida. Eh, yo creo que, digamos, atenta contra no solo la prensa, sino contra la democracia, contra el rol central que cumplen los medios de comunicación en democracia. Porque se confunde, obviamente, la libertad de expresar una crítica hacia la prensa, de hecho, por supuesto, está hecha también por personas que pueden equivocarse, y hay medios que tienen líneas editoriales e intereses, eso no se puede ocultar. Pero sin embargo, creo que yo conozco bastante en todos estos años de la región, y los periodistas, los medios juegan un rol, digamos, de acuerdo a las reglas de su profesión. Por supuesto, publican muchas cosas que a los gobiernos no les gusta, y eso es parte digamos, muchas veces esencial del trabajo que hacen, de perro guardián. Otras veces hacen críticas, digamos, desde una posición ideológica, o porque no les gusta el gobierno, eso también hay que decirlo, pero me parece que de ahí a generalizar, a señalar, a estigmatizar, y a generar un riesgo, bueno, es otra cosa, ¿no? Entonces, por eso siempre señalamos que los presidentes, los ministros, los altos funcionarios públicos deben, digamos, expresarse con cuidado cuando se trata de atacar el derecho de expresión de los demás, porque tienen un rol de garante de los derechos humanos. Ellos están obligados por la Constitución y los tratados internacionales, no son una persona, digamos, un ciudadano común que se expresa en redes sociales, ¿no? Edison, tú y yo discutimos el tema, bueno, más que discutirlo, platicamos en una entrevista en el caso del sexenio pasado en México, cuando por la publicación de un libro se sacó de la radio a una periodista muy conocida, a Carmen Aristegui. Cuando llegó López Obrador, una de sus principales metas fue descubrir el dinero que ejercía a través de publicidad oficial
el gobierno pasado hacia los medios para tratar de controlar la línea editorial de muchos, que era el caso. Recordarás que ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se presentó, por ejemplo, una denuncia de la revista Proceso precisamente por el tema de la publicidad oficial. Llega López Obrador y se descubre la cantidad de dinero que le daba no solo a los medios, sino a muchos periodistas y articulistas y columnistas que tenían páginas de internet llenas de publicidad. Se recortó y se trató de ser más parejo en la repartición de esa publicidad oficial, que generó que a quienes les quitó lo que les daba exageradamente el gobierno pasado, se convirtieron en críticos del gobierno. Aquí no estamos hablando de si está haciendo bien o no su trabajo López Obrador. Estoy hablando de la reacción de enojo porque les quitaron el dinero a los medios. ¿Hasta qué punto también esta dicotomía puede ser peligrosa para la democracia en América Latina? Sí, efectivamente, digamos, lo puedo decir porque lo escribí en el informe posterior a la visita que hicimos con el relator de Naciones Unidas, y uno de los temas que apuntábamos ahí justamente era ese, el círculo vicioso, digamos, y de presión que el gobierno anterior y los que precedieron al último gobierno ejercían sobre la prensa a través de un mecanismo, digamos, de entregar abultadas cifras en razón de la publicidad oficial, ¿no? En otros países se utiliza a veces con una estrategia más discriminatoria, o sea, le doy al que apoya al gobierno, al de línea editorial favorable al gobierno, y le quito absolutamente cualquier recurso de publicidad a quien tiene una visión crítica, una línea editorial crítica, o periodistas que investigan y critican. Y nosotros, bueno, lo señalamos en el caso de México como, digamos, una de las reformas estructurales que le falta hacer a México para ser una democracia, digamos, de calidad en términos de la relación entre el poder y la prensa, ¿no? Y nuestra recomendación es que el Congreso Federal, y también a nivel de los estados, se discuta una regulación legal para la asignación de publicidad oficial, que termine con la discrecionalidad y que establezca criterios, digamos, objetivos para esa asignación, y que sobre todo también establezca una obligación de transparencia por parte del gobierno. Porque en realidad la publicidad oficial debe tener un objetivo claro, ¿no? Entonces, cuando mencionás algunos casos como, bueno, darle una cantidad de dinero a quien tiene una página web bueno, que no tiene muchos seguidores, que ni siquiera es un medio, que es un portal de opinión, pues, ¿cuál es el objetivo del gobierno en poner publicidad oficial ahí, ¿no? En ese tipo de portales. Entonces, la idea es, digamos, que se objetivice esto. Yo digo que es un recurso importante y es importante que el gobierno anuncie en los medios nacionales, justamente porque son los que generan información para la población, y además para que la población sepa los servicios y derechos que tiene. Pero al hacerlo debe establecer una serie de criterios que a nivel internacional ya existen. O sea, cuál es el objetivo de la campaña, a qué personas se quiere llegar, a través de qué medios se llega mejor a esas personas, cuál es el alcance, tiraje, en fin, tracción hoy en digital de los medios de comunicación a nivel nacional, cuáles son los que producen mejor información en la localidad o el lugar al que quiero llegar. Es decir, pueden establecerse 4 o 5 criterios que claramente puedan, digamos, dar elementos objetivos y no discrecionales para asignar esta publicidad oficial, y que esto ofrezca una garantía también a los medios de que si reciben publicidad oficial es porque la merecen y es porque tienen éxito, digamos, como medios de comunicación, y a su vez, si critican al gobierno y lo investigan y cumplen su rol, no van a ser castigados con la pérdida de esa publicidad. López Obrador ha sido más equitativo en términos de la repartición de la publicidad oficial.
algunos medios que no tenían nada ya empezaron a recibir. Pero aquí hay otra cosa muy importante que tiene que ver tanto con la estigmatización como con los medios electrónicos. Y es que, por ejemplo, al presidente, cuando no le gusta el titular o una nota en un medio nacional, ha salido con adjetivos como prensa conservadora, o son conservadores, o son fifís, en una referencia a medios de comunicación que llegan a la clase más pudiente en México. Pero eso ha provocado que en las redes sociales, y por eso quiero tocar el tema contigo, la gente que sigue a López Obrador y que lo apoyó, ha empezado a atacar en las redes sociales a los reporteros y a los medios. Y aquí hay una cosa muy importante. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el bendito oficio del periodismo. ¿Hasta qué punto crees tú que un presidente, como en el caso de López Obrador, debería reservarse su decisión de réplica, como lo dice él, para no nombrar con nombre y apellido ni al reportero, ni al columnista, ni al articulista, ni al medio de comunicación? Creo que ese no es el papel de un jefe de Estado o de gobierno. Sí, aquí hay dos aspectos, ¿no? Uno es, cuando el presidente realiza esos juicios de valor. Y en general, lo que he visto y he seguido es que cuando hay un periodista o un medio que publican algo que no es de su agrado, lo califica de determinada manera, cuando en realidad lo que tiene que hacer el presidente o la persona o el ministro que esté involucrado en esa información es rendir cuentas sobre esto, ¿no? Es decir, bueno, si me critican un gasto, tengo que explicar por qué ese gasto, había que hacerlo y por qué se hizo de la manera en que se ejecutó, para poner un ejemplo, y no, descalificar al mensajero y no responder el tema de fondo. Así funciona mejor una democracia y para eso los medios publican información, ¿verdad? Ese es un punto, donde objetable, claramente objetable de la práctica del presidente. Más allá de la opinión que pueda tener sobre si un medio es de línea conservadora o progresista o lo que fuera, a mí me parece que lo que corresponde es que cuando un presidente es aludido por un medio o el gobierno es aludido por una medida concreta, se le dé explicación a la ciudadanía sobre eso que dice el medio y no sobre la calidad del mensajero. Y lo segundo es la situación de México y la crisis de violencia contra periodistas que no cesa, ¿verdad? Es decir, en México siguen registrándose en torno a 20, 25 asesinatos de periodistas por año, periodistas desplazados por amenazas, etcétera. Y por lo tanto, una de las obligaciones que tienen los altos funcionarios públicos es prevenir la violencia contra periodistas y protegerlos de amenazas cuando estas se concretan. Y uno de los mecanismos más importantes de la prevención es el discurso público, porque, aquí nadie es ajeno a que el hecho de que un presidente con millones de seguidores le ponga el dedo a un periodista, eso va a generar una suerte de andanada de críticas de seguidores que muchas veces no entienden cómo funciona el sistema de medios, cómo funciona la democracia realmente, y se guían más bien por el fanatismo o por lo partidario y no por lo objetivo, que es, bueno, a ver qué dijo el periodista, tenía razón o no, tiene fundamento o no, está rigurosamente chequeado o no está rigurosamente chequeado. Y eso genera, obviamente, un hostigamiento ahora en redes sociales con la capacidad viral que tienen estas redes y que lamentablemente en algunas ocasiones se puede trasladar sin quererlo incluso a lo real, a lo físico, ¿no? Es decir, yo no digo que el presidente mande a agredir a ningún periodista, eso no lo he visto, pero sí es cierto lo que tú dices. Cuando se señala a un periodista, luego viene un hostigamiento, por lo que supuestamente es, etcétera, en redes sociales, y en otros países y también en México hemos visto cómo después eso genera un riesgo en la calle o en su vecindario o cuando va a trabajar o a cubrir una información el periodista. México sigue siendo
el país más peligroso en el hemisferio para ejercer el periodismo? Y digamos, yo creo que no ha cambiado sustancialmente la situación. Tal vez creo que hay que apuntar dos cuestiones como aspectos positivos. Uno es que el actual gobierno haya mantenido en funcionamiento el mecanismo de protección de periodistas, que tiene, digamos, decenas de periodistas bajo protección y que han podido hacer su trabajo. También ha solicitado una evaluación del mecanismo de protección a las Naciones Unidas y nosotros también hemos colaborado. Y me parece que también el mecanismo tiene que mejorar en cuanto a la relación con las entidades federativas de México para que también establezcan en las entidades protección cuando hay alguien que denuncia un riesgo. Hay bastante para hacer ahí, pero bueno, es una muy buena señal que se haya mantenido y nosotros hemos recomendado que se mejore, que se le otorguen más recursos, que se coordine mejor, que haya una ley incluso nacional, si eso es indispensable, para obligar a los estados a cumplir las directivas del mecanismo federal. Lo segundo que me parece también es positivo es que en los últimos 6 meses se han aclarado, detenido y están en prisión los asesinos de Miroslava Breach, Javier Valdés, incluso se han avanzado, se han dado pasos importantes para detener a los autores intelectuales de estos terribles asesinatos, y esto a partir de que la FEAD le ha encaminado correctamente sus investigaciones, y eso demuestra que es intolerable que sigan existiendo niveles de impunidad como los que existían previamente en México, ¿no? Y por lo tanto hay que redoblar este esfuerzo en la medida, digamos, que haya protección y que se persiga y se sancione a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes. Vamos a empezar a ver descender estos guarismos que siguen siendo muy elevados, de los más elevados de la región. Pero sigue siendo uno de los países más peligrosos para el periodismo. Sí, sin duda, como lo decía recién, es de los que tiene los niveles más elevados de violencia contra periodistas, aunque no es el único en el que ocurren estos episodios, ¿no? ¿Verdad? El año pasado, la verdad es que fue un año también terrible para la región, 3 asesinatos en Haití de periodistas, con mucho menos población, por supuesto, en Honduras, en Guatemala, 3 periodistas asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia, del equipo periodístico de un medio importante como El Comercio de Quito, un periodista asesinado en la frontera de Paraguay por el crimen organizado, como retaliación a su trabajo, ¿no? Es decir, yo creo que hay un drama, digamos, en cuanto a que la prensa está poniendo los muertos, lamentablemente, por investigar al crimen organizado a lo largo y ancho de la región, ¿no? Y en este sentido, bueno, México, como tiene un asunto estructural con el crimen organizado, tal vez lo padece más que otros, pero está presente en otros países. Ahora, desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, este adjetivo de fake news o noticias falsas se ha vuelto tan popular para descalificar por descalificar sin dar fundamentos. A muchos líderes de la región no les gusta que los comparen con Donald Trump y sobre todo cuando agarran el micrófono. Sin embargo, Edison, hasta en inglés, los presidentes de habla hispana, cuando tratan de descalificar a algún medio, lo dicen fake news, y lo ha hecho López Obrador en varias ocasiones. ¿Qué puede el relator especial para la libertad de expresión del hemisferio decir cuando, sin dar explicaciones y sin reaccionar como has señalado ya, explicando el por qué la molestia de cierto reportaje, cierta noticia, qué tan riesgoso es el utilizar este adjetivo de fake news sin explicar y simplemente dejarlo ahí para que sea la sociedad de fanatismos o los que siguen a un presidente los que reaccionen y tomen consecuencias? Sí, por supuesto que
que Donald Trump lo hace de manera muy pensada y justamente calculada, este calificativo y estos sobrenombres. Él es muy famoso por poner sobrenombres, ¿no? Y le ha puesto este sobrenombre a la prensa, digamos, independiente, o la prensa que lo investiga o le hace preguntas que no le agradan, y ha generado un efecto obviamente negativo, en lo que decía al principio y también en el mundo, porque en realidad el presidente de Estados Unidos se había caracterizado, cualquiera fuera de cualquier partido, de los dos partidos que han estado en el poder en Estados Unidos, se caracterizaron por ser campeones de la libertad de expresión, ¿no? Y eso generaba ciertas emulaciones a nivel internacional y también mandaba un mensaje muy poderoso. Y cuando el presidente de Estados Unidos es el que pone a la prensa como enemigo del pueblo, pues manda un mensaje para los americanos y también para el resto del mundo, ¿no? Y en ese sentido vemos cómo las encuestas de opinión, digamos, nos indican que hay un porcentaje elevado de la población de Estados Unidos que no cree en la prensa, que no cree que tiene un rol de guardián de la democracia y de rendición de cuentas, sino que es una prensa partidaria o una prensa, entre comillas, corrupta, ¿verdad? Y también provoca a nivel internacional que tengan otros presidentes que lo sigan, porque todos sabemos que en política, digamos, las estrategias se copian, ¿no? Y bueno, hay algunos presidentes que entienden que polarizar con las prensas les da rédito y lo imitan, ¿no? Es decir, el caso del presidente Bukele en El Salvador me parece un caso paradigmático. El caso de Bolsonaro en Brasil también es un caso paradigmático, incluso en el caso de Bolsonaro exponiendo crudamente a algunas mujeres periodistas al escarnio, ¿no? Entonces creo que sin duda ese tipo de calificativos y de práctica constante y sistemática, porque lo hemos visto ahora de nuevo en medio de la pandemia del COVID, generan estos efectos indeseados, ¿no? Es decir, y obviamente también, otra vez, ¿no? Es decir, en vez de prevenir la violencia contra la prensa, se exacerba. Ahora, en medio de esta pandemia del COVID-19, en el caso de México, y lo hizo recientemente el presidente López Obrador, se está volviendo también un poco complicado el que los medios de comunicación den a conocer la realidad de lo que ocurre en materia de salud pública para no espantar, como han dicho algunos funcionarios latinoamericanos y mexicanos en especial, a la sociedad. La revista Proceso, por ejemplo, publicó una portada en la cual se veía el momento en que iban a cremar un cadáver y era de la red de hornos crematorios de la Ciudad de México. El lugar existe. La portada no le gustó al presidente López Obrador y la presentó como amarillista en una conferencia de la mañana. Incluso en una pantalla gigante pusieron la réplica de la portada de la revista Proceso. Eso generó pues muchos ataques en las redes sociales a Proceso y a sus reporteros, y el presidente dijo que era amarillismo. ¿Qué tan grave puede ser para la democracia y para la libertad de expresión el que un presidente quiera ocultar que con una fotografía, por ejemplo, más allá de los textos, se le muestre a la sociedad las consecuencias letales de una pandemia como es esta del COVID-19 que ha causado tantas muertes? Mira, nosotros en la Relatoría y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitimos una resolución. Justamente México y bueno, los 35 países del hemisferio forman parte de la OEA y de algún modo también han ratificado sus tratados y deben seguirlo. Entonces la comisión está mandatada por la convención para interpretar la convención. Y decíamos, en esta pandemia un elemento fundamental o dos elementos fundamentales son el rol de la prensa y la transparencia en cuanto a lo que sucede con la pandemia. Es decir, las cifras
de infectados, de personas que lamentablemente pierden la vida, de test, en fin, todos los indicadores que nos pueden dar una idea de la evolución de la situación. Y también el rol de la prensa, justamente porque en un momento de aislamiento, de restricciones a derechos como circulación, como asociación, etcétera, pues la prensa cumple un rol todavía más importante para mantener a la población que está muchas veces aislada, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que corresponde es garantizar y respetar el trabajo de la prensa y brindar información clara, transparente, producida por el Estado y puesta a disposición en distintos formatos para la prensa y para la población para que se interprete lo que está pasando, ¿no? En cuanto a lo de amarillismo, bueno, me parece que también es un calificativo, ¿verdad? Que en definitiva muchas veces es relacionado por la población con lo peor del periodismo. Y me parece que si bien no niego que pueda haber periodismo amarillo, el periodismo amarillo también tiene una categoría en términos de comunicación que, digamos, hay que estudiarla y hay que circunscribirla muy bien. Es cuando se utilizan medias verdades y se exageran para espantar al público, ¿no? Pero cuando se muestra la realidad tal cual es, había un fotógrafo que decía, no es que haya imágenes justas o no hay una imagen justa, es justo una imagen que tenía que reportar. Ahora, el papel de los medios de comunicación es exigir la rendición de cuentas a los políticos, a los funcionarios públicos, a los jefes de Estado y de gobierno. Acciones como el decir que la prensa se debe a la sociedad o que está para servir a la sociedad es como querer acotar el trabajo de un periodista. ¿Hasta qué punto este tipo de aclaraciones o explicaciones de la boca de un jefe de Estado y de gobierno ponen también en riesgo a la libertad de expresión? Yo creo que la relación entre el poder y la prensa, digamos, nunca es fácil y nunca ha sido fácil a través de la historia y a través de casi todos los gobiernos, ¿no? Me parece que los periodistas y la gente tiene que saberlo, cargan muchas veces, hacen su trabajo con presiones, con amenazas, con problemas económicos. Es realmente, y por eso como relator me siento honrado de defender a los periodistas, es realmente una profesión de riesgo y en muchos sentidos insalubre, ¿no? Entonces uno por eso entiende que los estándares internacionales son importantes porque son guías para que esta situación mejore y que los mandatarios y los gobiernos respeten el trabajo de la prensa y se la faciliten y no se la compliquen más, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces creo que si los gobiernos hacen bien las cosas y los gobiernos tienen la posibilidad de explicar por qué hacen estas cuestiones con arreglo a derecho de la Constitución, pues yo creo que ahí la prensa no puede vencer a un buen gobierno, ¿verdad? Y es la mejor defensa, ¿no? Entonces, sí me llama la atención cuando los presidentes se ocupan más de hacer periodismo o de cómo se hace periodismo que de cómo se ejerce el gobierno. Me parece que el rol de cada uno es diferente, ¿no? El rol del gobierno es hacer un buen gobierno y buscar la felicidad de la gente y del pueblo, y el rol de la prensa es justamente, bueno, preguntar, cuestionar, investigar, mostrar algunas cosas que no están expuestas o que alguien no quiere que se muestre, ¿no? Edison, ¿nos podrías decir un poco eh, cuánto tiempo llevas en este puesto, en esta posición en la OEA? ¿Y qué tan retador es para ti el ser el relator especial para la libertad de expresión de todo el hemisferio? Estoy en mi último año de mandato, el sexto año. em, Realmente es uno de los puestos que genera mayor controversia, que genera mucha tensión entre los gobiernos, la sociedad civil, los organismos multilaterales. Pero bueno, para mí es un placer y un honor que haya podido ejercer este mandato durante todos estos años
y que sobre todo aquellos que han sido víctimas de acoso, de hostigamiento, o que buscan justicia, digamos, de algún modo sigan buscando a la relatoría y a la oficina como un lugar donde pueden encontrar esa protección y esa justicia, ¿no? Por lo demás, digamos, soy un funcionario público y creo que estoy sometido también a la crítica, tanto de la prensa como de los gobiernos, y bueno, tengo el cuero duro en ese sentido. Trato de hacer mi trabajo con arreglo al mandato, a las disposiciones internacionales que lo rigen y de ser objetivo y ecuánime. Obviamente uno se puede equivocar, pero en ese sentido creo que bueno, que no me pesa esa situación. Ahora, sí puedo decir que terminando ya de cara a mis últimos 4 o 5 meses de mandato, sí de algo estoy seguro, y es que la libertad de expresión y la libertad de prensa se conquistan día a día en la democracia, y no es un estado ideal al que se llega y del cual no se retrocede. Sí se puede retroceder, países que estaban en muy buenos lugares han retrocedido, países que estaban en muy malos lugares han avanzado, y en ese sentido yo diría que la libertad de expresión y la libertad de prensa necesitan vigilancia siempre, y necesitan de esta oficina, que es la única oficina experta en el hemisferio y que ya cumplió 21 años. Y bueno, ahora mi objetivo es que haya un proceso de selección transparente, que la Comisión Interamericana elija a una sucesora o a un sucesor que tenga las cualidades para cumplir este mandato, y que la oficina, digamos, tenga los recursos, la fortaleza y sobre todo el poder de magisterio para seguir ejerciendo su función, ¿no? ¿Te han mencionado la posibilidad de que te reelijas en el puesto? ¿Has escuchado el nombre de alguna o algún candidato? Sí, hay noticias en ese sentido. A ver, lo primero es que por una conquista de la sociedad civil, por allá por el año 2006-2007, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó un reglamento para seleccionar al relator o relatora especial, tanto de libertad de expresión, ahora también tenemos en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y también estableció que en ningún caso un relator o relatora podía aspirar a más de 2 periodos de 3 años. Como yo ya fui reelecto una vez, estoy cumpliendo mi segundo mandato, y así que lo que corresponde es, digamos, que termine mi mandato el 5 de octubre y le entregue a alguien que haya sido seleccionado por este mismo proceso, que me parece que tiene muchas garantías para las víctimas, para los periodistas, para los medios de comunicación y para quienes ejercen la libertad de expresión. Así que no voy a aspirar a otro mandato, no voy a pedir que se cambie esa resolución, y ya ayer justamente se anunciaron los 10 finalistas del proceso. Son 10 colegas de la región, 5 mujeres, 5 hombres, que ahora quedan expuestos al escrutinio público. Van a ver, seguramente van a tener la oportunidad de expresar su punto de vista, su opinión y su plan de trabajo o su propuesta de plan de trabajo en foros públicos. La sociedad civil y los gobiernos podrán opinar, y por allá por el mes de agosto eh, la Comisión Interamericana seleccionará a quien me suceda. Así que estamos en eso. ¿Tienes los nombres? Sí, están publicados. ¿Quieres que te los mencione o...? Por favor, si los tienes en mente. A ver, si me das un minuto para hacerlo en orden alfabético, porque los tengo, por supuesto, por aquí. Lo puse ahora hace un rato en mi cuenta de Twitter. Bueno, mirá, los candidatas y candidatos que han seleccionado, quiero decir, es importante que se presentaron 81 postulaciones, o sea que creo que el cargo concita mucho interés en la región, y eso es una cosa muy, muy buena. Y se seleccionaron a Ana Ruelas de México, Andrea Wilson de Jamaica, Andrés Cañizales de Venezuela, Carlos Lauría de Estados Unidos, Clara Quiñones de Colombia, Damián Loretti de Argentina,
Mauricio Herrera de Costa Rica, Paula Martins de Brasil, Pedro Vaca de Colombia y Renata Ávila de Guatemala. Muy bien, pues en Cada 7 te agradecemos esta entrevista, Edison, relator especial de la libertad de expresión. Les pedimos que por favor nos sigan en la cuenta de Twitter, J. Jesús Esquivel, en Instagram, J. Jesús Esquivel, todo en minúscula. Y Edison, si eres tan amable en darnos tus redes sociales para que la gente te pueda seguir y pueda escuchar este podcast. Muy bien, Jesús, arroba Edison Lanza, todo junto, es mi cuenta de Twitter, Edison Lanza en Facebook, y también Edison Lanza en Instagram, y por supuesto Rele-6DH en Twitter y en Facebook, son las cuentas de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión. Nuevamente, muchas gracias y a todos nos pueden seguir en Cada 7. Gracias a todos por haber escuchado este primer episodio del podcast Cada 7. Ahora los invito a seguirnos como Cada 7 en Twitter, Instagram, Telegram y Facebook, en donde podrán encontrar la información que les va a servir para entender lo que pasa en el ambiente político de México y en el mundo. Además, les compartiremos, cuando haya, videos y documentos que les ayudarán a esclarecer este siempre enrarecido ambiente político en el mundo que debemos entender para seguir viviendo con toda libertad. Que le habían otorgado la Cámara de Diputados.